Bueno, para ver un poco, vamos a ver lo que es entrar en la área de genética cuantitativa. Para poder entender un poco, vamos primero a referirnos a lo que son los valores y medios. Anteriormente estuvimos hablando de lo que son, hemos estudiado lo que son los caracteres cualitativos. Por ejemplo, decir plantas altas o bajas, animales mochos o astados, animales colorados o negros, por ejemplo esto con Aberdeen Angus, ¿sí? Vimos un ejemplo de que podíamos ver cuáles individuos eran negros y cuáles eran colorados, y podemos clasificarlos de negros colorados. Por ejemplo acá podemos decir, bueno, estos animales son astados, estos son mochos, y podemos clasificarlo de, por ejemplo, las plantas, de planta baja, planta alta, en clase, en dos, generalmente en pocas categorías. Por ejemplo, animales rosillos, el denominado Shorton, del que habíamos anteriormente, pueden ser colorados, pueden ser blancos, pueden ser rosillos, ¿sí? Son caracteres con variación discreta, ¿sí? Le podemos decir son una u otra cosa. Y eso se diferencia mucho de lo que son los caracteres cuantitativos. Por ejemplo, un ejemplo de caracteres cuantitativos es la producción de leche, ¿sí? Nosotros tenemos la producción de la leche, pero nosotros no decimos, bueno, es leche, ¿sí? Pero para poder evaluar a los individuos necesitamos poder medir la característica. O sea, las características tienen un valor, ¿sí? Esta vaca produjo tantos litros de leche. Se diferencia de esta porque esta que produjo 14,2, esta produjo 15, esta produjo 13. Y estamos midiendo a la característica, ¿sí? Tienen una variación continua, o son los caracteres cuantitativos. Es importante que se entienda que estas características necesitamos poder evaluarlas a través de los valores que estas características arrojan. Así podemos hacer las evaluaciones de los individuos. ¿Qué diferencia existe entre la genética cuantitativa y la genética cualitativa y la genética cuantitativa? Por ejemplo, un ejemplo era genética cualitativa, o sea, presencia, ausencia de astas, hemofilia, por ejemplo, el ganado en el Aberdeen Angus, por ejemplo, con los bovinos negros o colorados, ¿sí? Que generalmente están determinados por unos o pocos genes, ¿sí? Los individuos pueden ser clasificados en categorías definidas, o sea que tienen una variación discreta o continua. Y lo importante también es que estos caracteres tienen poca influencia ambiental, ¿sí? O sea que un animal presente cuerno o no, el ambiente no afecta mayormente a esa característica. Con un individuo sea colorado o sea negro, el ambiente no va a afectar a la expresión de esa característica. O sea que no tienen influencia prácticamente del ambiente. Y las descripciones y análisis basado en segregación individual. Acá hicimos lo que era la segregación monofactorial. La segregación de los caracteres, de la ley de Mendel. Cálculos de probabilidades de diversos fenotipos en diferentes cruzamientos. Ahora, la genética cuantitativa, por ejemplo, un ejemplo, ganancia de peso por día, altura a la cruz, esos son caracteres que vamos a poder medir. O sea, cuánto de ganancia de peso por día, cuánto es el valor de la altura a la cruz de los individuos de una población determinada, qué cantidad de huevos produce una gallina en el año, qué producción de leche, cuántos litros de leche produce una vaca en el año, y de eso también podemos tomar otras características. Por ejemplo, qué cantidad de grasa butirosa produce una vaca en el año, ¿no? o litros de leche, bueno, son todas cosas que se miden, ¿sí? Que necesitamos poder evaluarlas, que generalmente está determinado por muchos genes, ¿sí? Cuando hablamos de los caracteres cualitativos, decíamos que solo algunos
genes solamente están influenciados por unos pocos genes, mientras que los caracteres cuantitativos tenemos muchos pares de genes. Cuando hablamos de pares de genes hablamos de locus, ¿sí? Y acá tenemos que está un conjunto de locus, o sea, hablamos ya de locis, un loci, están influenciando en en la expresión de los caracteres cuantitativos. Los individuos no pueden ser clasificados en categorías definidas, ¿sí? Como decir blanco, negro, o colorado, o con cuerno, sin cuerno, y tienen una variación continua, una distribución generalmente que es una distribución normal, que es lo que vamos a ver un poco más adelante con la distribución de la campana de Gauss, que se acuerdan un poco de estadística. ¿Qué pasa con estas características? Están muy influenciados por el ambiente. O sea, toman un modelo que se llama el fenotipo del individuo, de un individuo, o sea, el valor, está dado por el patrimonio genético que él presenta y el ambiente. Eso, en conjunto, van a dar a la que es el fenotipo en particular. Las descripciones y análisis hechos en términos de población y no individuales, usando medidas, varianzas, correlaciones, regresiones, principalmente. Vamos acá a tomar mano de lo que es todo un poco la estadística. Así que ahora pongan el modo matemático en on. Bueno, vamos a ver un poco los ejemplos más importantes en lo que son los caracteres cuantitativos. Uno de esos es la producción de leche, ¿sí? Vemos cuántos litros de leche, cuánto produce de leche una vaca en un año o en un día, cuántos huevos produce una gallina. Por ejemplo, el espesor de grasa dorsal, que necesitamos poder medir la característica, cuánto espesor de grasa dorsal tienen cada uno de los individuos. Esto se podría hacer después de la faena, o también se puede hacer por ecografía, ¿no? Para no matar los individuos. Y vamos a ver lo que es generalmente la distribución normal. Ahora, esta distribución que toman los caracteres cuantitativos, que es la variación, esto como el ancho de la curva, lo que vemos acá es la variación que presenta. Acá tenemos en la media, por ejemplo, los porotos. En la media vamos a tener los porotos medianos, los porotos más pesados, los porotos livianos. Ahora, esa variación se debe a variaciones genéticas y ambientales, ¿sí? Toda la variación que se aprecia en los porotos. Supongamos que nosotros seleccionamos por un lado toda una línea, apareamos todos los porotos grandes con porotos grandes nomás, y los porotos pequeños con los porotos pequeños. Hacemos endogamia, quiere decir cruzamiento de todos los porotos, los que van a ser todo grande con grande y pequeño con pequeño, ¿sí? Y hacemos muchos apareamientos endogámicos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos apareamientos? Se pierde la variabilidad genética, ¿sí? Los individuos van a ser más parecidos entre sí. Son líneas altamente endogámicas. Y después que se analiza esa línea altamente endogámica, se observa una distribución. Ahora, esa distribución que se observa es producto de una variación más que nada ambiental, ¿sí? Porque si son líneas altamente endogámicas, toda la varianza ya genética se perdió, y toda la variación que se observa acá, por ejemplo, de estos eran las líneas de los porotos pesados y la línea de los porotos livianos. Esta variación que se va a encontrar acá va a ser de origen ambiental. Son poblaciones totalmente separadas ya, cada una con su variación, pero más que nada esa variación que se observa en los porotos pesados, por ejemplo, se debe a factores ambientales, y también así para los porotos livianos. Eso para que vean un poco cómo se comportan las poblaciones a través de la distribución y la variabilidad que pueden tener, y entiendan lo que es la variabilidad un poco ambiental y lo que es la variabilidad genética. Bueno,
Más que nada, la principal diferencia que existe entre los caracteres cualitativos y los caracteres cuantitativos se basa en el número de genes que contribuyen a la variabilidad fenotípica y el grado de modificación del fenotipo por medio de los factores ambientales. Los caracteres cuantitativos pueden ser clasificados por muchos genes, ¿sí? Acá tenemos muchos genes que van a influenciar en la característica. Que cada uno de esos genes, el locus, van a influenciar en pequeña manera a la expresión del fenotipo. Es tan pequeño el efecto que a veces produce un locus en la característica que no pueden ser separados por métodos mendelianos. Los genes de esta naturaleza son denominados poligenes locis de caracteres cuantitativos. Acá ya hablamos de un conjunto de locus que se conocen como locis. Ese conjunto de locis o loci va a influenciar en la expresión de esa característica, pero cada uno de los locus lo va a hacer de manera muy pequeña, ¿sí? Imagínense que si nosotros en los caracteres tenemos, por ejemplo, cientos de locus que están influenciando a la expresión de esa característica. O sea, no podemos aislar, por ejemplo, a un locus y decir que, bueno, este locus, si se presentan estos genes directamente, los animales van a ser superiores. No, porque hay en definitiva, el conjunto de los locus están influenciando todos en pequeña manera a la expresión de esa característica. Por lo que tenemos que tomarlos en conjunto. Y esto para que vean un poco cuando hablamos lo que es un locus. Supongamos que tenemos en una población para el espesor de la grasa dorsal tenemos, por ejemplo, los genes que van a si fuese controlado la expresión de la grasa fuerte controlado por un par de genes o un locus, tenemos con una base de 2 y un máximo de 8 podemos tener que los individuos que son homocigotas JJ, si cada uno del J agrega 3 centímetros y el J' no agrega nada, podemos decir que estos van a tener una distribución 1, 2, 1, ¿sí? Es como un cruzamiento de heterocigota, donde si estos individuos agregan, el J agrega 3 y el J agrega 3, tenemos 3 más 3, 6 y en base 2 son 8 centímetros. Los heterocigotos van a ser que J que agrega 3, el J' que no agrega nada, 3 más en base 2, 3 más 2, 5, ¿sí? Y este genotipo que es J' y J' no agrega nada, tienen base 2, 2 centímetros. O sea que la distribución va a ser en la población es 1, 2, 1. O sea, en un histograma vamos a ver que tenemos de 2 centímetros, de 5 centímetros y de 8 centímetros. La distribución sería así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un locus más que está influenciando en la expresión de esa característica que es el espesor de grasa dorsal? Vamos a tener, por ejemplo, el gen J que agrega 1,5 centímetros, el K que agrega 1,5 centímetros, el J' que no agrega nada y el K' que no agrega nada. Ahora, esto es un cruzamiento siempre con las proporciones de cruzamientos de ambos heterocigotas, que es 1, 2, 1. Tenemos, por ejemplo, y esto también a su vez, cada genotipo va a tener su combinación con una frecuencia, con el genotipo del genotipo K, que puede ser con mismas proporciones, 1, 2, 1. Ahora, si nosotros cruzamos, serían lo que es
la influencia de cada uno de esos locus que está interactuando para esa característica, no están en realidad interactuando, están influenciando, dando la expresión de la característica, vamos a tener que si multiplicamos 1 por 1 es 1, ¿sí? Este genotipo es JJKK, ¿sí? JJKK. ¿Cuánto va a pesar? ¿Cuánto espesor de grasa dorsal va a tener? Si este agrega, cada J agrega 1,5, vamos a tener 1,5 más 1,5 son 3. Y 1 más 5 más 1,5 son 3. 3 más 3, 6. ¿Sí? En base 2, que habíamos dicho en el caso anterior, vamos a tener 8 centímetros. Vamos a tener un solo individuo que va a tener 8 centímetros. Ahora, este individuo, que es JJ, ahora se une con este genotipo que tiene proporciones 2, o sea que el genotipo va a ser 1, 2 por 1, va a tener que va a ser JJK'. Este J agrega 1,5, este J agrega 1,5, este K no agrega nada y este agrega 1,5. Tenemos 1,5 son 3, más 1, 4,5, más 2, en base 2, 6,5. Ahora, así va a ser también, por ejemplo, vamos a tomar el del medio, J, que tiene proporción del heterocigota 2, 2J, J', con este genotipo, 2K', acá se multiplica 2 por 2, 4, vamos a tener 4 individuos que pueden ser J, J', K', K, y acá estos individuos van a tener 1,5 más 1,5 son 3 más 2, 5. Sería, fíjense que nosotros tomamos la cantidad de individuos que tengan 5 centímetros, tenemos 4 más 1, 5 más 1, 6. Tenemos 6 individuos que van a estar en la media de la población, mientras que en los extremos, fíjense que vamos a tener menos cantidad de individuos. Esta es la distribución que toman los caracteres cuantitativos. Entonces vamos a unir 1 individuo de 8 centímetros, 4 individuos de 6,5, 6 individuos de 5 centímetros, 4 individuos de 3,5 y un individuo de 2 centímetros. Ahora, si queremos complicarlo un poquito más y tomamos un locus más, el cruzamiento sería de esta manera. Tenemos que en este caso cada uno agrega 1 centímetro, ¿sí? Este a su vez se cruza con estas proporciones 1, 2, 1 y este a su vez con este genotipo 1 en proporciones 1, 2, 1. Si nosotros multiplicamos acá 1 por 1 por 1, vamos a tener que de este genotipo, que sería sería el que presenta mayor espesor de grasa dorsal, va a tener cada 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2, 8. ¿sí? Y en el otro extremo vamos a tener que el genotipo que tengan 2 centímetros va a haber solamente un individuo. Y a medida que vamos hacia la parte media, que sería la media de la población, que por ejemplo en este caso son de 5 centímetros, vamos a tener, fíjense, 8, 2 y 2, 2 y 2, que hacen 20 individuos. ¿Sí? Tenemos 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2. Si sumamos todo, la cantidad de individuos que hay de cada uno, podemos tener las diferentes clases. ¿Sí? Tenemos la clase de 8 centímetros, de 6, de 15, de 20, de 15. Tenemos 15 de 4, 6 de 3, 1 de 2. Fíjense que la distribución va tomando, esto es un histograma, pero va tomando más una distribución, lo que es una distribución normal. Y lo que sucede en los caracteres cuantitativos es que dado, acá solamente vimos 3 locus. Imagínense que a veces son cientos de locus que están afectando a la expresión de una característica. Entonces, en líneas generales, podemos decir que
que el número de clases, que es lo que ustedes nosotros ven acá, está dado por la cantidad, el número de locus que están afectando a la característica. Y el número de clases es 2n más 1, ¿sí? Las clases es lo que veíamos acá, ¿sí? Cada una de estas son una clase de individuos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que son los caracteres, cómo podemos evaluar a los caracteres cuantitativos. Vamos a tomar los valores, y para poder trabajar con valores, primero vamos a hablar lo que son los desvíos. Primero, tenemos que tener en cuenta que una población tiene diferentes genotipos. Ahora a su vez tenemos los genotipos homocigotas y después tenemos el genotipo heterocigota. Para ahí tenemos que ver lo que son los desvíos. Para poder sacar el desvío, primero tengo que calcular el punto medio, ¿sí? Que el punto medio es el punto del cual se van a desviar los genotipos. Para calcular eso necesitamos primero sumar la suma, el valor. Acá tenemos que este genotipo tiene un cierto valor, un cierto peso. Este genotipo tiene otro cierto peso. Para poder calcular el desvío, primero sumamos los homocigotas, y dividimos por 2. Ahí sacamos el punto 0 o el punto en el cual se van a desviar los valores. Y ahí podemos tomar valores positivos, el valor de desvío que hay del punto 0 a los homocigotas. A un homocigota se conoce como A positivo. Y el punto de desvío que hay de punto 0 al otro homocigota va a ser negativo. Se conoce como A negativo. Si nosotros habíamos sacado el punto medio a partir de los dos homocigotas, vamos a tener desvíos que son positivos, que son los que se van hacia el homocigota a 1 a 1, y los valores que son negativos, que se van del punto 0 a el otro homocigota. Después tenemos otro desvío, que es el desvío de que hay del heterocigota al punto 0, que es esto que está acá, ese desvío. Ese valor de D puede tomar valores positivos o negativos. Ahora, el valor de D, cuando acá hay un caso de dominancia parcial, donde D es mayor que 0 y menor que A, ¿sí? Ahora, si D tiene el mismo valor que A, D va a estar acá, ¿sí? Tanto el homocigota como el heterocigota van a tener el mismo peso. En este caso se llama peso, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos ejemplos. Ahora, entonces, si decimos que hay codominancia, ¿qué decimos codominancia? Hablamos de codominancia cuando D es igual a 0. Es igual al punto medio. O sea, sacamos la suma de los homocigotos, dividimos por 2 y en el medio de ese promedio que hicimos de los homocigotas se encuentra el valor. Ese promedio, o sea, de los homocigotas, es igual al peso, por ejemplo, de los heterocigotas. O sea, en ese caso D es igual a 0. Después tenemos dominancia parcial, que es lo que vemos acá. Cuando D es mayor que 0 y menor que A. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que vamos a referirnos más que nada porque todo este trabajo se hizo a través de la experiencia de Falconer en ratones pigmeos, donde los homocigotas pesan 14 gramos, los homocigotas dominantes. Los homocigotas recesivos pesan 6 gramos y el punto medio, o sea, 14 más 6, 20 dividido 2, 10. El punto medio, el punto de desvío es 10, ¿sí? O sea que de 10 a 14, A es 4 y A negativo es menos 4. El valor de D, que ese valor de por ejemplo, que si estos pesan 11 gramos, por ejemplo,
D es 1, ¿sí? Es la diferencia, el desvío que hay de 11 a 10, es 1 gramo positivo. O sea, D también puede ser negativo. Por ejemplo, si los heterocigotas pesasen 9 gramos, el punto medio es 10, ¿sí? Pero los heterocigotas pesan 9, o sea que tienen D es igual a menos 1. Entonces, dependiendo del valor que tome D, vamos a tener los diferentes tipos de dominancia. Habíamos dicho que en el caso de codominancia, D es igual a 0. Dominancia parcial, es lo que se ve acá. Después tenemos dominancia completa, donde D es igual a A. O sea, ¿ahí qué quiere decir? Que hay una dominancia de A, el elo A1 sobre la 2. Tanto el homocigota A1 A1 y el heterocigota A1 A2 tienen el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor, el mismo peso. Y después tenemos el caso de sobredominancia, cuando D es mayor que A. Ahora vamos a ver D mayor que A, o sea, D está por encima de los valores de A. ¿Sí? Está por acá arriba. Bueno, acá tenemos entonces lo que es la dominancia completa, un poco más ejemplificado. Tenemos los homocigotas, la suma de los homocigotas dividido 2, el punto medio. Y en este caso de dominancia completa hay una dominancia del alelo A1 sobre la 2. Tanto el A1, el homocigota A1 A1 y el heterocigota A1 A2 tienen el mismo valor. ¿Sí? O sea que D es igual al valor de A. Después tenemos dominancia parcial. Cuando decíamos que D es mayor que 0 y menor que A. O sea, el valor de D toma un valor que puede ir entre este rango, ¿sí? Mayor que 0 y menor que A. Una codominancia, decimos que, habíamos dicho que el heterocigota se ubica igual a la media, al promedio de los homocigotas. Y después tenemos el caso de sobredominancia, donde el valor de D se ubica por encima del valor de A. O sea, el heterocigota tiene un valor de un peso superior al de los ambos homocigotas. Bueno, ¿cómo calculamos la media de la población? La media es igual a la frecuencia cigótica. Acuérdense, ¿cuál es la frecuencia cigótica? P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, que eso tiene que quedarse grabado en la cabeza. Por el valor que tenga cada de esos genotipos, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos los genotipos A1 A1, A1 A2, A2 A2, cada uno tiene su frecuencia. Frecuencia P cuadrado, 2PQ, Q cuadrado. Ahora, habíamos dicho que el desvío que hay del punto 0 al homocigota era A positivo, al otro homocigota A negativo, y el desvío que había del heterocigota era D. Ahora, si nosotros calculamos la frecuencia por desvíos, decimos P cuadrado por A, P cuadrado A, 2PQ por D, 2PQD, y Q cuadrado menos A es menos QA. Ahora podemos calcular lo que es el desvío medio. ¿Cómo hacemos? Sumamos la frecuencia por desvíos. Tenemos A, sacamos factor común acá, A, P cuadrado, y A menos Q cuadrado. ¿Sí? Más 2PQD, que sería la frecuencia de los heterocigotas. El desvío de los heterocigotas. Entonces, ahora, si yo me queda esta fórmula, yo puedo hacer que esta A, P cuadrado menos Q cuadrado es más 2PQD es igual. Esto que está acá yo lo puedo separar. Si como un cuadrado, esto es un cuadrado, ¿sí? P cuadrado, P menos Q, P más Q, más por menos menos. O sea, si yo P por P, P cuadrado, y Q por Q, Q cuadrado, separo esta fórmula en los múltiplos de P menos Q menos por P más Q,
P más Q es igual a 1. Eso se anula. O sea, te queda la fórmula A, P menos Q más 2PQD. ¿Qué sería la fórmula de desvío desmedio? Que es A, P menos Q más 2PQD. Ese es el desvío que van a tener la media de los individuos con respecto al punto medio. Con las frecuencias determinadas, ¿no? Ejemplo. Vamos a tener, tenemos que a las 6 semanas de edad los ratones normales pesan 14 gramos. Los ratones pigmeos pesan 6 gramos. Los heterocigotos pesan 12 gramos. Este es un caso de dominancia parcial. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que los homocigotos pesan 14, los pigmeos pesan 6. Sacamos el punto medio, 6 más 14 es igual a 10. Los heterocigotos pesan 12, por lo que D es ¿a cuánto equivale? A 2. ¿Sí? La diferencia que hay de 10 a 2. O sea, el D se calcula el valor del heterocigoto menos el punto medio. Ahora, ¿cuál va a ser el valor del desvío medio? El valor del desvío medio va a ser igual a P menos Q más 2PQD. A es 4, ¿sí? El valor que había de A, ¿sí? Se toma como valor positivo nomás, ¿sí? El desvío de A como un valor positivo. 4 menos P. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerle que un valor de P09 y de Q01. P009 menos 0,1 más 2 por 0,9 por 0,1 por 2. 2PQD. ¿Sí? 2 por P, que es 0,9, por Q, que es 0,1, por D, que es 2. Acá resuelvo esto. Por este lado siempre se acuerdan que el más separa término. Este es un término, este es otro término. Este término me da 0,36 y 0,9 menos 0,1, 0,8. 4 por 0,8 es 3,2 más 0,36 es 3,56. Que la media entonces en ese caso es 13,56. Bueno, el cálculo del valor genotípico. Ahora nosotros debemos siempre trabajar con desvíos. ¿Cómo se desvía cada genotipo con respecto a la media poblacional? Entonces podemos decir que el valor del desvío que tienen los homocigotas silvestres con respecto a la media es 14, que es el valor que tienen estos individuos, menos 13,56. Ese es el valor de desvío que van a tener cada uno de esos genotipos. Ahora, para la heterocigota, se acuerdan que empiezan 12 menos 13 es menos 1,56. Y los homocigotas pigmeos es 0,6 menos 13,56 es menos 7,56. Sería eso, es para ver ese desvío que tienen esos individuos. Después vamos a ver los otros componentes que están asociados a ese valor de desvío. Bueno, efecto medio, el valor asociado a los genes en lugar de los genotipos. ¿Sí? Vamos a ver que cada gen en particular tiene su efecto medio. El valor se utiliza porque lo que se transmite a los hijos son los genes, no los genotipos. Los genotipos se crean de nuevo en cada generación. Este concepto nos permite asignar a los individuos un valor de mejora asociado a sus genes, que son los que se transmiten a su descendencia. ¿Cómo definimos? Se define el efecto medio de un gen. Tiene validez si los apareamientos son aleatorios. El efecto medio de un gen o alelo es la desviación con respecto a la media de la población. A la media de la población de la media de los individuos que recibieron dicho gen de uno de sus padres, mientras que el otro fue tomado al azar de la población. Y ahora vamos a ver un poco en particular lo que nos estamos refiriendo. Ahora, ¿cómo podemos determinar la amplitud del efecto medio? Lo hacemos a través de alfa A
que es alfa, la amplitud del efecto medio. Amplitud es la suma sin tener en cuenta los signos de los efectos medios. Es la amplitud que tiene ese efecto medio. Es igual a más D, Q menos P. Alfa, entonces, igual a 4 más 2 por 0,1 menos 0,9. Este para el caso del anterior que veníamos hablando de Q01, P09 y A4. Entonces vamos resolviendo y nos queda que 2,4 es la amplitud del efecto medio. Esa es una manera de resolverlo. Pero como por ahí pueden ver en otros lugares o conseguir información de otros medios que puede ser calculado de otra manera, ¿sí? Bueno, esto se hace a través de Q, el valor que toman los heterocigotos, menos el valor de los homocigotos, acá tenemos el valor de los heterocigotos menos el valor de los homocigotos, más la frecuencia de P por el valor de los homocigotos silvestres menos el valor de los heterocigotos. Fíjense que les da lo mismo. Indistintamente cómo calculen, mientras que calculen bien, a veces tenemos diferentes maneras de calcular las cosas o diferentes maneras de llegar a los mismos resultados. Yo particularmente me baso en lo que está en el libro de Falconer de genética cuantitativa. Pero no está mal que lo tomen de otra manera. De todas formas, ahora le vamos a pedir las dos maneras de calcularlo. Bueno, tenemos que alfa 1, ¿qué sería alfa 1? El efecto del gen silvestre. ¿Qué gen? Ese gen silvestre, o sea, el A1, ¿qué efecto va a tener en la población? ¿Qué me refiero con efecto? Es lo que va a producir, el cambio que va a producir ese gen en la media poblacional, ¿sí? Si ese cambio va a ser positivo o negativo, por ejemplo, si yo utilizo individuos que aporten genes silvestres, ¿qué efecto va a tener en la población, en la media poblacional, esos genes? Ahora, ¿cómo calculo alfa 1? Se calcula Q por alfa. ¿Sí? Acuérdense, porque muchos acá interpretan que, claro, el efecto del gen silvestre es P, pero ¿por qué uso Q acá? Bueno, esto se queda por una forma, por un cálculo matemático, queda que es Q por alfa, ¿sí? Que es lo inverso. Ahora, el efecto que tiene el alfa 2 menos P por alfa. Alfa es el valor que habíamos calculado hoy, de 2,4. O sea, que 0,24 gramos, si yo en la población al azar, yo cruzo con individuos que aportan genes silvestres, ¿qué va a pasar? La media va a ganar 0,24 gramos. ¿Sí? Si la media era 3,56, yo utilizo genes, va a aumentar en 0,24 gramos. Ahora, si yo utilizo individuos que aporten genes pigmeos en esa población con apareamiento aleatorio, ¿qué va a producir? Va a bajar la media en menos 2,16 gramos. O sea que la población tenía una media de 3,56 y se cruzaron con individuos genes que aporten genes pigmeos. Ese es el efecto. Ahora, ya vimos que los individuos pasan sus genes y no su genotipo a la descendencia. Por lo tanto, los efectos medios de los genes de los progenitores, los que determinan el valor medio de su progenie. Al valor de un individuo juzgado por el valor medio de su progenie se llama como valor reproductivo del individuo. O sea,
tener en cuenta a los dos genes que tenga el individuo, ¿sí? La suma su efecto medio. Así como el efecto medio es una propiedad del gen y de la población, el valor reproductivo es una propiedad del individuo y la población de la cual tienen sus parejas. El valor reproductivo es conocido como valor de cría y tiene como símbolo A, pues se refiere al valor aditivo de los genes que posee el individuo y no al valor que pueda prevenir la relación de dominancia, interacción entre alelos o epistasia, interacción entre los, ya que el individuo transmite genes en sus gametos y la combinación de los genes genotipos vuelven a realizarse en la progenie, dependiendo de los genes aportados por el otro progenitor. Al efectuar una prueba de progenie, no estamos haciendo nada más que estimar el valor de cría de uno o varios reproductores. Siguiendo con el ejemplo anterior, o sea que el valor reproductivo, el valor de cría, es igual a la suma de los efectos medios. O sea, si este era el efecto de un gen, alfa 1, y este es el gen del otro gen, la suma de alfa 1 más alfa 1 es el valor reproductivo del individuo del genotipo homocigota silvestre, alfa 1 más alfa 2 de los heterocigotas y los pigmeos alfa 2 más alfa 2. Siguiendo con el ejemplo anterior, viendo que teníamos los valores alfa 1, que era 0,24 más 0,24, 0,48 gramos, 0,24 más menos 2,16 es menos 1,92 gramos, y los pigmeos es menos 0,216 menos es menos 4,32 gramos. Ahora, la desviación debido a la dominancia, si comparamos los valores genotípicos con los valores reproductivos para cada genotipo, vemos que no coinciden. Si comparamos, por ejemplo, que el valor reproductivo y el valor genotípico que no coinciden, que hay un valor de desviación que está dado por la dominancia. Ahora, si nosotros sabemos que el valor genotípico se puede dividir entonces en dos componentes, aditivo y el valor de desvío de la dominancia, el desvío de la dominancia es igual este que estaba sumando pasa restando, y la división de dominancia es igual a el valor genotípico menos valor aditivo. Entonces podemos calcular los valores, tenemos el valor genotípico acá, los valores reproductivos para todos los genotipos, y la desviación de dominancia es la resta, ¿sí? 0,44 menos 0,48 es menos 0,04, menos 1,56 menos 1,92 tenemos 0,36, y así vamos calculando los valores de desviación de dominancia. Es posible interpretar los desvíos debido a la dominancia en el contexto del mejoramiento animal. Cuando el valor de D es negativo, quiere decir que el animal fenotípicamente no es tan bueno como lo ha demostrado a través de su descendencia. O sea que el valor reproductivo en definitiva es mayor. O sea que los individuos quiere decir que el animal fenotípicamente no es tan bueno como lo ha demostrado. El valor reproductivo es más que el valor reproductivo es más que el valor genotípico. Cuando D es positivo, significa que el animal fenotípicamente es mejor de lo que realmente produce a través de su descendencia. Vamos acá. Bueno, eso es todo, chicos. Espero